tomar su asiento, hermano, dando gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Jesucristo, hermanos, sabemos que desde antes de la fundación, la Biblia dice que Él fue inmolado. Amén. En Apocalipsis dice que Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. La cruz, hermanos, es el evento más espectacular que hay en la Biblia, porque por medio de la cruz nosotros somos salvos. Porque si Jesucristo no hubiera llegado a la cruz, nadie hubiera sido salvo. Amén, amén. Ni aún aquellos profetas, aquellos reyes que murieron, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas, los reyes que honraron a Dios, ni aún ellos fueran salvos. Porque sin la sangre de Jesús derramada en la cruz, nadie, ningún pecado hubiera sido perdonado ni quitado. ¿Por qué le digo que los antiguos no hubieran sido salvos? Cuando morían, hermanos, ellos iban al seno de Abraham, iban a un lado del paraíso, no es que estaban en el paraíso, iban al seno de Abraham. Y dice la Biblia que la sangre de machos cabríos no quitaban el pecado, sino que solamente cubrían el pecado. Los pecados no eran quitados, eran cubiertos solamente. Pero cuando Jesús murió en la cruz, todos los pecados fueron quitados. Amén, amén. Sabemos que la palabra cubierto, hermano, es que está cubierto. Yo puedo cubrir esta Biblia con un manto y está cubierto, pero está allí todavía. Pero cuando Jesús derramó la sangre, hermanos, el pecado fue borrado definitivamente. Amén, aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús murió en la cruz, Él se rompió el velo. Había un velo, hermano, que los judíos estaban en un lugar y los gentiles estaban en otro lugar. Había una pared donde los judíos oraban y los gentiles oraban del otro lado. Amén. Pero cuando Jesús murió, hermano, ese velo se rompió. Y dice que la Biblia que se rompió de arriba hacia abajo. Nadie lo podía romper. Pero con el poder de Jesucristo, los gentiles tuvieron esa puerta abierta para que el pecado se fuera definitivamente. Dice la Biblia que el Señor hizo de los pueblos un solo pueblo. Habían dos pueblos, el pueblo de los judíos y el pueblo de los gentiles. Pero cuando Jesús murió, hermano, unió esos dos pueblos en un solo pueblo. Amén. Ahora ya no hay judío ni hay griego. Ya no hay judío ni hay gentil. Ahora todos somos hijos de Abraham. Amén. Ahora todos pertenecemos al Señor Jesucristo. Antes no teníamos nada nosotros. Pero cuando Jesús derramó su sangre, cuando Jesús hizo el sacrificio por cada uno de nosotros, el pecado fue borrado. Bendito Dios, aleluya. Pero la promesa, hermano, es para todo aquel que quiere, Amén, para todo aleluya. aquel que quiera, Amén, gloria para a todo Dios. aquel que le dice sí a Jesús, Amén, hermano, amén. para todo aquel que quiera. El Señor dice: todo el que quiera, venga a mí y tome del agua de vida. Las puertas están abiertas, Amén. los brazos del Señor están abiertos, pero hay gente que no quiere, hermanos. A las personas se les habla de la palabra de Dios. Las personas les entra como un desánimo. ¿Usted ha oído cuando una persona no quiere comer? Amén. Le llaman vegano.
estoy de ganado. A nosotros, hermanos, que nunca nos entre ese desánimo, que nunca nos entre ese desgano. Aquí, hermanos, se congregan muchas personas, han venido muchas personas, pero vemos que les interesa a veces más lo que está afuera que lo que está aquí adentro. Amén, hermano. Y lo que está aquí adentro es lo más maravilloso que podemos encontrar. Lo que está aquí adentro es el Señor Jesucristo. Aquí no lo vemos, pero el Espíritu Santo está morando en este lugar. Porque cuando el Señor murió, Él dijo: yo le voy a enviar la promesa. En los evangelios, hermanos, encontramos tantas cosas que el Señor dijo. Un día yo voy a ir a Jerusalén y los ancianos me van a quitar la vida, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y cuando el Señor se iba, hermanos, Él les dijo: vayan y esperen la promesa, esperen el Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Pentecostés, hermano, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los judíos. Pero cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio, en medio de la predicación que estaba, hermano, se derramó el Espíritu Santo, no en los judíos, sino en usted y en mí. Desde allí, hermano, los gentiles también tenemos la promesa que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Todo, hermano, por medio de la cruz. La cruz da libertad al Espíritu Santo para que more en nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, el 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Saben, hermanos, que hay lugares que estas predicaciones de la cruz no las quieren predicar porque dicen que la cruz es maldición. Y la cruz no es maldición, hermano. Fue maldición para los homicidas, pero a la cruz fue el justo, el que lo maldecían, Él bendecía. Que cuando le traían a alguien acusado de pecado, Él decía: yo no te acuso a ti. ¿Se acuerdan cuando le trajeron a la mujer en el acto de adulterio? Todos la acusaban, pero Dios, que tiene ese amor infinito, ese amor inmenso, Él no vio pecado en ella. Él vio la humillación que aquella mujer tenía y le dijo, cuando todos se fueron: ¿dónde están los que te acusan? Y Él, con el gran amor infinito que tuvo para aquella mujer, le dijo: yo no te encuentro nada, ya no peques más, yo no te acuso. ¿Por qué, hermano? Porque Él vino a los enfermos, Él no vino a los sanos. Él vino a salvar a los perdidos. Él vino a salvar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente, hermano, que está sufriendo. Hay mucha gente que está llorando. Hay mucha gente que ya no encuentra el camino. Pero nosotros sabemos cuál es el camino. Y el camino es Cristo. Y hay mucha gente, hermano, que ha venido a la iglesia, ha escuchado de Dios, se han bautizado en el nombre de Jesús, pero no están aquí en este lugar. Y no solamente en este lugar, las iglesias, hermanos, si usted pasa por ciertos lugares, las iglesias, hermano, a veces solo se ven las bancas. Y saben, hermano, que la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y le voy a poner el ejemplo, ¿sabe por qué? Y un ejemplo que es muy claro. Yo he ido a muchas iglesias, hermano. Tal vez usted también ha ido a iglesias. Y la juventud, hermano, no hay juventud en la iglesia. No hay niñez en la iglesia. Solo están los viejos. Solo están los que ya tenemos edad,
¿Qué va a pasar cuando nosotros nos terminemos? Es cierto, hermano. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos muramos? ¿Dónde va a quedar la iglesia? Es cierto, hermano. Ya no va a haber iglesia. Entonces es cuando el Señor va a venir y va a levantar su iglesia. Cierto, Porque las generaciones de hoy, hermano, hoy en día, y lo digo con todo respeto, amén, amén. hoy, hermano, Aleluya. los cuartos de las casas están llenas de juegos, de esos Nintendos. Ahora las casas, los cuartos, hermano, parecen cuartos de guerra, con esos juegos que tienen. Es cierto, hermano. Amén. Miren dónde están los niños, Es cierto, hermano. Amén. dónde amén. están los jóvenes, Amén, amén. dónde está toda la juventud que puede ser la nueva generación de la iglesia. Aleluya. ¿Qué va a pasar cuando se termine todo esto? Es cierto, hermano. Amén. Hermano, pongámonos a pensar, si ya que nosotros estamos aquí, afirmémonos cada día más y más y más y Amén, busquemos aleluya. más al Señor, porque la venida del Señor está cerca. Amén, hermano. Jesucristo, hermano, no murió en vano en la cruz. Jesucristo murió para quitar los pecados de cada uno del mundo. Dice que Él vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Pero el mundo no quiere nada de Dios. A lo mejor, hermano, muchos han escuchado de Dios, pero se han ido más de la mitad de los que estamos aquí. Cierto, hermano. Amén, amén. Hablo de la iglesia en general, hermanos. La iglesia es de Cristo, es la novia de Cristo y Él murió por ella. Pero la gente, hermano, es tan disimulada que cuando uno le habla de Dios, se ofende. Cierto, hermano. Amén. Cuando uno los invita a la iglesia o que busquen de Dios, sí voy a ir, pero nunca vienen. Es cierto, hermano. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será ese disimulo? Dice la Biblia que en los tiempos postreros el amor de muchos se va a enfriar. Usted nunca agarre ese amor frío, hermano. Sea ferviente, buscando al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Y luego dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La cruz, hermano, es poder de Dios. ¿Sabe por Gloria a qué? Dios, Porque aleluya. el Señor ahí clavó todos los pecados. Ahí el Señor ganó la victoria. Ahí el Señor nos dio la salvación. Amén, amén. Ahí limpió y derramó su sangre para que usted y yo seamos salvos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque sin la sangre no hay remisión de pecados. Amén. 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 Amén, amén. Aleluya. Y cuando Jesús murió, hermano, todos aquellos antiguos, dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, resucitaron más de 500 y la gente los vio. A lo mejor miraron a Zacarías que andaba ahí paseando en Jerusalén, miraron a David, miraron a Moisés y así sucesivamente a todos aquellos grandes hombres de Dios, porque dice que resucitaron más de 500, así lo dice la Biblia. Y me imagino que anduvieron caminando con Jesús, porque dice la Biblia que después de la resurrección de Jesús, en la Pascua al Pentecostés eran 50 días y la resurrección de Jesús duró 3 días. Entonces Jesús anduvo 40 días con los apóstoles. Les anduvo enseñando después de resucitado, hermano. Amén. Qué precioso es, Amén, amén. Aleluya. qué precioso ha de haber sido, hermanos, cuando los apóstoles platicaban con el Señor y viéndolo ellos clavado en la cruz, y después que resucitó a los Aleluya. 3 días, Él se pone a comer con ellos en la playa.
y les dice: vengan que yo tengo un pescado asado para ustedes. El clavado y resucitado y comiendo con ellos. Amén, amén, aleluya. Qué preciosidad, hermanos. Un día estamos sufriendo. Yo y el hermano Pepe tenemos dificultades. Yo no camino, el hermano Pepe no ve. Pero un día, hermanos, Amén, hermano amén, Pepe, un día aleluya. yo voy a caminar junto al Señor. Un día usted lo va a ver también. Un día todos los que estamos aquí vamos a caminar con el Jesucristo resucitado. Porque dijo el apóstol Pablo: porque yo predico a Jesucristo y a este resucitado. Amén, aleluya. Amén. Amén. Jesucristo, hermano, no está muerto. Él vive. Y Él vive para siempre. Aleluya. Y Él vive en nuestros corazones. Amén, amén. Por eso le cantamos, por eso le aplaudimos, por eso le alabamos, por eso le adoramos, porque Él es nuestro Rey. Él vive para siempre. Para algunos la cruz es locura, y a ese es el mejor evento, hermano, el mayor evento en toda la historia de la Biblia. Dice el apóstol Pedro que desde antes de la fundación del mundo, Él ya venía crucificado. Él sabía, hermanos, que el ser humano iba a pecar. Él sabía que si hacía el hombre iba a pecar, porque Dios es omnisciente y omnipresente. Omnisciente porque todo lo sabe, omnipresente porque está en todo lugar. Dios todo lo sabe, y Él sabía que cuando hizo a Adán, Adán iba a pecar. Pero antes de eso, Él sabía cómo iba a pagar todo ese pecado y iba a destronar a Satanás. Porque en la cruz Él destronó a las potestades. Amén. Porque la cruz es trompecedero. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No lo saben, hermano. No valoran. Y si supiéramos, hermano, el trasfondo de la cruz, yo le aseguro que nos llenaríamos de sabiduría y de gozo, porque dice que es el misterio más grande en toda la historia de la Biblia. Yo me puse a estudiar, hermano, acerca de la cruz, y yo le digo que si nos podemos estudiar, hermano, la cruz, duraríamos un año estudiándolo y no llegaríamos a entenderlo, porque es un misterio, dice. Pero el apóstol Pablo lo entendió muy bien, porque dice la Biblia, dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre que fue hasta el tercer cielo y se le revelaron cosas que aún no las puede ni explicar o decir. Pero a Pablo, hermano, se le reveló el misterio de la cruz. Por eso él escribió estos versículos, y vemos que prácticamente Pablo es el que habla más de la cruz y les hablaba a las iglesias. Y luego dice: pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la cruz es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios, hermano? Porque ahí es donde el Señor ganó la victoria. Amén. Mire lo que dice. ¿Sabía usted que la cruz, hermano, hay muchos que se hacen enemigos por causa de la cruz? Dice que hay enemigos de la cruz. Mire, vamos al versículo, y ahí usted lo va a ver. Gloria a Dios. Filipenses. Busque Filipenses 3:18. A veces, hermano, hay cosas que nosotros leemos y las leemos a la carrera. Pero si nos metemos a estudiar este tema, hermano, a leer el Jesucristo y el crucificado, yo le aseguro que entenderíamos cosas maravillosas
cosas que nos llenarían Amén. de poder. Amén, amén. El Espíritu Santo es poder, Gloria a Dios. pero por medio de la cruz vino el Espíritu Santo. Amén, amén. Porque si Jesús no hubiera sufrido el sacrificio ahí, el Espíritu Santo no hubiera venido, jamás. Así es, aleluya. Mira lo que dice Felipenses. Ay, ayúdeme a alguien, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Gloria a Jesús. Dios, aleluya. Ahí está bien. Gracias. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Filipenses 3:18, hermanos. Dice la palabra del Señor. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de ¿quién? De Cristo. Yo no estoy hablando de la cruz de un madero, hermano, o un crucifijo, o cruces que se ponen en las iglesias. No, estoy hablando de la cruz de Cristo, Amén, amén. no la cruz de fulano ni sultano. Es la cruz de Cristo, porque así lo dice el versículo. Porque por ahí andan muchos, oiga bien, por ahí andan muchos, o sea, muchos que se oponían a lo que Pablo predicaba, a la cruz de Cristo. Porque allá andan muchos, y Pablo se afligía en su corazón, de los cuales os dije muchas veces. O sea, cuando Pablo predicaba, hermano, predicaba la cruz, y muchos se oponían. Y dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando estos temas, hermanos, se tocan en ciertos lugares, mucha gente no los acepta, porque dicen que la cruz es maldición. Y sí, en Deuteronomio Moisés dijo que el que era colgado en un madero era maldito, y es verdad, pero Jesús se hizo maldición por usted y por mí. Es cierto, hermano. ¿Y por qué se hizo así? Porque Él pagó el precio del pecado. Amén, amén. A veces decimos nosotros, yo ya soy cristiano, yo ando limpio, yo no peco. Pero hermanos, el Señor murió por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los pecados futuros. Amén. Porque día a día tenemos que venir ante los pies del Señor para que nos perdone. Amén, hermano. Amén. Porque de una u otra manera pecamos. Amén, hermano. Amén. Y el Aleluya. Señor sabía que mientras estemos en la carne, nosotros vamos a fallar. Es cierto, hermano. Amén. En el hablar, en el mirar, en el comportarnos, en enojarnos, en todo, hermano. Amén. El Señor sabía que nosotros íbamos a pecar. Amén. Por eso Él dice que andan muchos, que por ahí andan muchos, Es cierto, amén, amén. de los cuales los dije muchas veces, Sí, amén. dice Pablo a los Efesios, a los Filipenses. Y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y sigue el 19. El fin de los cuales será perdición. Imagínense, hermano, todo aquel que se opone a lo que el sacrificio que hizo Jesús, estas personas, hermano, no van a ir al cielo, sino que para ellos es una perdición. Cuando nosotros, hermano, no aceptamos un mensaje, no estamos aceptando la palabra de Amén, Dios. amén. Es cierto, hermano, amén, amén, Y aleluya. muchos a veces dicen, no me gustó ese mensaje, Santo. no me gustó esa predicación. Sea que le guste o no, hermano, es palabra de Amén, Dios. amén. Aleluya. No me gustó como lo hizo el predicador. ¿Para qué pusieron a esa persona a predicar? Santo. Cuando alguien está aquí, hermano, es porque Dios lo permite que está aquí. Amén. Y sea que lo predicó bien o no predicó bien,
Sea la honra y la gloria para Dios. Amén, gloria a Amén. Dios. Porque es palabra de Dios. Amén. Tome lo bueno y deseche lo malo. Amén. Gloria a Dios. Siempre debe ser así, hermano. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta gente, hermano, no pensaba en el sacrificio que Jesús había hecho. Esta gente pensaba en los billetes que pueden ganar. Hay iglesias, hermano, Es cierto, hermano. Amén, que el amén. predicador va por el salario. Es cierto, hermano. Amén, amén. Y si no hay salario, no hay predicación. Amén, amén. Entonces, ¿qué está predicando? Está predicando para su vientre, Santo para es su Él, interés. aleluya. No está predicando para ir al cielo. No está predicando porque ama la grey. Y aquí lo dice claramente: cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. ¿Qué es lo terrenal, hermano? Carros, casas, dinero, fama. Pero Pablo no se gozaba en eso. Pablo se gozaba en otras cosas. Pablo se gozaba en predicar el evangelio. Porque dice: no me envió Cristo a bautizar, ni aún en bautizar se gozaba Pablo, sino en predicar la palabra. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él no se afanaba en bautizar personas. Él tenía discípulos que lo podían bautizar, pero él se afanaba en predicar la cruz de Cristo, porque Amén, sabía amén, que ahí aleluya. estaba la victoria. Amén. Gloria a Dios. Pero dice que algunos hermanos se enojaban y lo que ellos querían era gloriarse en lo terrenal. Nosotros tenemos que gloriarnos en lo celestial. Lo que dice Gálatas, hermano, gloria a Dios, busque Gálatas. Gloria a Dios. Alabado sea Aleluya. Dios. Amén, amén. Dice la Biblia en Gálatas. Gálatas 6. Voy a leer un comentario. Dice: la cruz es el lugar de plenitud, de la manifestación y del cumplimiento. Jesús tuvo que hacerse semejante en todo a nosotros para poder ser nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote. Para ello tuvo que ser llevado al lugar de oprobio y del vituperio. En el Calvario no era un lugar glorioso, era un lugar de los malditos, era el lugar junto al basurero de la ciudad, donde los detestables y asquerosos criminales eran ejecutados. Hasta ahí llegó el Mesías, hermano. Amén, amén, aleluya. Llegar a morir donde tiraban la basura, esa era la Golgota. Ahí clavaron la cruz, donde estaban todos los criminales, donde estaban todos los ladrones, donde estaban todos los detestables. Ahí fue el justo, Amén, amén. ahí fue Amén, Dios. amén, aleluya. ¿Para qué? Para pagar el pecado. Amén, de cada amén, uno. aleluya. A veces, hermano, no valoramos. Es cierto, hermano, amén. Saben que hermano, amén. la Biblia dice que nosotros somos las personas más inteligentes. Los cristianos son las personas más inteligentes. Dice la Biblia que Dios avergonzó a los sabios, porque de lo débil avergonzó a los sabios. Y de aquellos, ¿quién era Pedro? Pedro era un pescador,
Juan era un pescador. Todos los apóstoles, hermanos, no eran estudiados, pero ellos combatieron al mundo con el Amén, evangelio. aleluya. Cuando Pedro se paró en el día de Pentecostés, ahí habían hombres, hermanos, sabios, estudiados, escribas, fariseos, que estudiaban la Biblia. Pero cuando Pedro se paró, los dejó hasta con la boca abierta. Amén, amén. Y luego los llevaron al concilio y dijeron: pues estos hombres son del vulgo. Del vulgo quiere decir de la calle, pero hablaban con un denuedo, hermanos, que parecía que eran sabios estudiados. Aleluya. Nosotros, hermanos, no somos universitarios, pero tenemos el Espíritu Santo, y ese es el que nos guía Amén. para hablar la palabra de Dios. Cuando, hermanos, tenemos un Dios sabio, las universidades, los presidentes, mientras Dios no les dé sabiduría, hermano, ellos no son nada. Cierto, hermano. Amén. Pero usted y yo, Aleluya. si estudiamos y le pedimos la sabiduría a Dios, Dios nos va a dar sabiduría y entendimiento. Un cristiano, hermano, si le ponen una botella de cerveza y aquí le ponen una botella de agua, el cristiano no se va a tomar la cerveza, el cristiano se va a tomar el agua, porque sabe que el agua es saludable y la cerveza no es saludable. Eso es ser inteligente. Amén, amén. Un caballo, hermano, Aleluya. un caballo, no, si le pone una cerveza aquí y le pone agua acá y ese caballo tiene sed, el caballo se va a tomar el agua. Pero aquel hermano que no sabe, que es vicioso, no va a tomar el agua aunque ande sed, aquel se va a tomar la cerveza. Pero nosotros somos cristianos, hermano, y nosotros sabemos qué es lo bueno. Gloria a Dios. Nosotros Aleluya. sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere obediencia. Amén, amén. Aleluya. Él quiere que Aleluya. andemos conforme como Él quiere. Gloria a Dios. Amén. Y Cristo, hermano, Él describe, Isaías describió al Señor cómo iba a morir. En Lucas el Señor describió cómo iba a morir. Entonces Isaías, hermano, era como que estaba viendo al Señor colgado de aquella cruz en ese día que fue muerto. Y dice la Biblia, hermano, que si lo quiere buscar conmigo, gloria a Dios, Amén. Lucas 23, cuando el Señor estaba colgado en la cruz, hermanos, lo colgaron desde la hora tercera, que es las 9 de la mañana. Y el Señor, hermano, duró 6 horas en la cruz colgado, con un sufrimiento que ningún ser humano lo podía soportar. Porque aquellos hombres que murieron con Él, murieron primero que Él. Pero a Él no le quebraron los huesos. A los demás sí se los quebraron, porque así estaba la profecía: no te quebrarán ningún hueso. Pero el Señor, hermano, Dios, que es tan grande en misericordia, Dios cerró los cielos, Amén, cerró la cortina para no ver a su Hijo sufrir. Y dice en el 23:44 de Lucas, ¿lo tiene, hermano? Dice: y cuando era como la hora sexta, o sea, como las 12 del mediodía, y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, hermano, duraron 3 horas en tinieblas la tierra. Dios, hermano, no podía soportar ver a su Hijo colgado en la cruz, y puso tinieblas sobre la tierra. Y dice el 45: y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó
por la mitad. El velo del templo, hermano, era el templo que dividía a los judíos y los gentiles. Amén. Y entonces, hermanos, vemos que Dios no podía ver a su hijo colgado a aquella cruz. ¿Qué padre, hermano, de nosotros va a ver que su hijo está colgado de un lazo, ahorcándose? No aguantaríamos. Es cierto, hermano. Amén. Y el Padre Celestial miraba a su hijo que estaba colgado en aquella cruz, Amén, hermano. clavado de las manos, de los pies. Y no porque quería ser famoso, sino porque amaba a la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. Amaba a los que Él formó a su imagen. Aleluya. El Señor nos ama, hermano, que dio su vida por nosotros. Amén, aleluya. Dice Gálatas. ¿Se recuerdan que Gálatas? ¿Se recuerdan el versículo anterior que les dije que muchos se gloriaban en lo terrenal por su vientre? Pero miren lo que dice Gálatas. Gálatas 6, 14. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, yo no sé. Yo por eso les dije que este tema tenemos que estudiarlo profundamente. Alabado sea Dios. La cruz, hermano, es algo especial. La cruz es algo que nos lleva a una dimensión que nuestra mente tal vez no alcance a entender todo. Dice Gálatas 6:14. Pero lejos, dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué el apóstol Pablo se gloriaba en la cruz, hermanos? ¿Por qué lo hacía? Porque él sabía que ahí había victoria. Él sabía que ahí él había derrotado todo lo que nos condenaba a nosotros. Y en Colosenses, hermano, dice que él derrotó a las potestades, a las huestes malignas, derrotó a la muerte Amén. y le quitó las llaves y resucitó al tercer día. Y por eso, hermano, nosotros somos libres. Amén, aleluya. Voy a leer otro comentario, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice, en la cruz Jesús expuso el pecado. Él llevó en su cuerpo el acta que nos era contraria. En cada golpe de su rostro, en cada herida de su cuerpo, en cada azote, en cada llaga, en los agujeros hechos por los clavos, en su frente rasgada por las espinas de la corona que le pusieron, están escritos los pecados de todos nosotros. Amén. En las heridas de sus manos, en las heridas de la frente, en los azotes que le dieron en la espalda, en la sangre que fue derramada. Allí, hermano, el Señor pagó por nosotros. Amén, hermano. Amén, aleluya. El apóstol Pablo por eso decía, lejos de mí esté gloriarme en otra cosa, sino en la cruz de Cristo. Aleluya. ¿Por qué se gloriaba ahí, hermanos? Porque Él llevó en su cuerpo el pecado de todos. Y dice, en cada golpe de su rostro llevaba el pecado de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. En cada herida de su cuerpo llevaba el pecado de nosotros.
En cada azote que le daban, porque le dieron 40 azotes menos uno. Imagínense, le rascaron la espalda. Ahí llevaba el pecado de usted y de mí. En cada llaga de la espalda, en los agujeros de sus manos, Amén, de sus hermano, pies, amén. esos clavos que le pusieron, ahí iban los pecados de nosotros. Y en su frente, rasgada por la corona de espinas, ahí va cada pecado de nosotros. Y esos pecados están escritos en la cruz de Cristo. Ahí fue donde Cristo venció todo.